Hola, mi querido Gerardo, como siempre un gusto estar aquí para compartir razones de economía y empresa con todo tu auditorio. Pues bueno, muchas reflexiones a partir, yo creo que hay que reconocer que este presidente López Obrador con esas mañaneras en cierta forma pone la agenda de la discusión del país y todo el país gira alrededor de lo que él dice. Así es. Por supuesto, no todo lo que dice estamos todos de acuerdo, ni es desde mi punto de vista lo más favorable para el país, pero creo que una buena reflexión sobre qué quiere decir esto de las clases medias me parece que es importante, ¿no? Hay un gran análisis, y me acuerdo desde un libro que escribió Luis de la Calle hace algunos años, que decía que México estaba evolucionando a ser un país de clases medias. Si nos remontamos a la época de la revolución, es decir, el fin de la revolución que fue en los inicios del año pasado, del siglo pasado, perdón, pues nos damos cuenta que en ese entonces teníamos un país donde el 80% de la población era rural y era fundamentalmente pobre, ¿no? La construcción del sistema revolucionario que llevó a cabo México, donde empezó a haber instituciones como el Seguro Social y eventualmente el Infonavit, y eventualmente se formalizó todo el tema de la contratación en el empleo, y hubo una gran migración en el proceso de industrialización de la gente del campo en la ciudad. Ahí se originó, sobre todo en esta época que se llamó el desarrollo estabilizador, como que las primeras bases de la clase media, ¿no? Gente que a lo mejor los abuelos habían sido campesinos, que ellos habían sido trabajadores de una fábrica en una zona urbana y que eventualmente sus hijos y nietos habían podido ir a una de estas grandes universidades públicas masivas a tener una licenciatura y a tener un trabajo que les dio muchas oportunidades. Y yo creo que mucho la clase media mexicana se hizo en esos años. Después vinieron las crisis económicas que pega fundamentalmente a la clase media, pero lo que sí es cierto es que México empieza a ser, por lo menos se considera que alrededor de un 40% de la población mexicana es de clase media, y esto también por los indicadores de pobreza y de carencias, que hay un 10% de gente que podemos decir es acomodada, es rica, y que el otro 50% de este país pues sigue siendo gente pobre y extremadamente pobre, ¿no? Entonces, ¿cuál creo que es la discusión aquí, mi querido Gerardo? Que es al 50% en México que todavía no hemos podido darles una oportunidad. En México no se ha podido corregir de manera determinante la desigualdad. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces yo creo que es una combinación de un esfuerzo por el lado del Estado que se ha venido haciendo con todo lo que se llaman las transferencias, es decir, a todas estas familias de una manera o de otra le llegan apoyos. Pues estos tienen que ser más contundentes, y creo que fue muy lamentable haber quitado todo el tema de salud a estos grupos, por lo menos como se plantea el Seguro Popular, era una muy buena alternativa, pero sobre todo creo y estoy convencido, Gerardo, y con eso termino, que el mejor programa social que hay es el empleo, cuando es productivo, cuando es remunerador, cuando es formal. Y ese, ¿quién lo va a hacer? El gobierno no le va a alcanzar, lo que lo van a hacer son en realidad las empresas, ¿no? Por eso es que no se puede pelear López Obrador con la clase empresarial, porque necesita de sus inversiones, y la clase empresarial, la que es, digamos, rapaz, o la que aquí así considera López Obrador, claro que tiene que ponerle en orden. Viene una reforma fiscal, parece ser fuerte y orientada a estos grupos de la gente del decil más alto, donde paga relativo a sus ingresos un porcentaje muy bajo. La clase media es el gran contribuyente de este país, y yo creo que hay que ponerlos en orden, pero no pelearse con ellos ni despreciar a las clases medias como lo hizo cuando en estas elecciones pues lo que la clase media quiere es equilibrios, no quiere darle un cheque a blanco a nadie y quiere un país de instituciones, mi querido Gerardo. Oye, Beto, pero bien, como bien dices, bueno, pues le encanta eso al presidente, su estilo, le gusta bronquearse, aunque si te fijas, poquito después, la semana posterior a la elección, y creo que el mismo día que dijo lo de la clase media, posteriormente se reunió con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, donde están los grandes capitanes de las empresas y de los capitales en México, y ahí, por lo que reportan, pues el tono fue muchísimo más amable, no les dijo que eran rapaces, no les dijo nada de eso, en corto como que le baja al tono, porque como bien dices, sin los empresarios no hay manera de sacar adelante este país. Y los empresarios necesitan certidumbre, porque muchas de estas reuniones se tuvieron donde López Obrador y sobre todo Poncho Romo aseguró que no iban a tocar el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no?
y después hizo lo que se le dio la gana. Entonces, yo creo que es un presidente que, si bien puede tener estas reuniones afables, necesita ganar credibilidad con el sector empresarial. Parece que la inversión extranjera no está espantada con López Obrador porque sigue llegando, pero la inversión interna, la nacional, sí que ha estado en un proceso que en términos de inglés le dicen wait and see. Esperemos y veremos, ¿no? O esperar para ver, ¿de acuerdo? Entonces, no se ha ganado todavía López Obrador la confianza en general del empresariado mexicano. Y esto es muy claro porque nos ha puesto en estos esquemas de fifís contra chairos, y yo creo que este país no puede seguir en esa discusión. Hay que trabajar todos por un México mejor. Un ¿Tú México próspero, vislumbras en un México términos de esta diverso. relación con el empresariado, con este sector, un cambio para estos últimos 3 años de gobierno o crees que va a permanecer más o menos igual? Yo creo que ya hay ciertos enlaces, yo creo que sí lo necesita. Lo que necesita es cambiar su discurso público y no ser tan agresivo, ¿no? Y no poner en esta diatriba mediática a los empresarios, señalándolos siempre de corruptos, siempre de miserables, siempre de gente que no colabora con la construcción del país. Ese es el discurso que tiene que cambiar, no solo Bueno, las reuniones privadas y los acuerdos. Beto, te agradezco mucho, nos escuchamos la próxima semana, va un abrazo.